En esta segunda parte de la clase vamos a poner a dialogar a Byung-Chul Han con Paula Sibilia y vamos a centrarnos en la comparación, en este caso, de dos animales. Es habitual que en la ciencia ficción, en la literatura, se personifique o se le atribuyan cualidades humanas a los animales. Hemos quizá escuchado hablar lo trabajadora que es la hormiga, lo despilfarradora que es la cigarra, la astucia del lobo, la mansedumbre del cordero. Y en este caso los animales que vamos a comparar son el topo y la serpiente. Y para eso vamos ya a los autores. Vamos a comenzar trayendo una cita de Deleuze, un filósofo que dialogó directamente con Foucault y que interpreta las últimas escrituras de Foucault y que afirma: el viejo topo monetario es el animal de los ámbitos de encierro, pero el de las sociedades de control es la serpiente. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el sistema bajo el cual vivimos, pero también en nuestra manera de vivir y de relacionarnos con los otros. El hombre disciplinario era un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es ondulatorio, está en órbita, en una red continua. En todos lados el ser ocupa el lugar de prácticas deportivas más antiguas. Esta idea de que poner en el centro de la escena del capitalismo de las sociedades disciplinarias al topo, al trabajador, tiene que ver con esto de que era un productor discontinuo. 8 horas laborales, podemos decir, es la conquista del trabajador de las sociedades disciplinarias. ¿Qué es lo que va a requerir el capitalismo que estamos viviendo en el presente? Un hombre totalmente disponible al servicio de la producción del capital. Ese hombre necesitamos que sea ondulatorio. Por eso viene esta figura asemejada a la idea de la serpiente. Esto es lo que dice Deleuze. Sobre Deleuze va a retomar Byung-Chul Han, el autor que ustedes están trabajando en esta clase, y ahí les propongo que vayan a la página 18 del texto Psicopolítica. Y cuando Byung-Chul Han habla del topo, dice, y transcribo textualmente: se mueven espacios preconstruidos, a esto refiere al hospital, la fábrica, la escuela, y se somete a las limitaciones espaciales. Es un sujeto sometido, es un trabajador y tiene un acotado nivel de productividad. Voy a la fábrica y regreso a recuperar la fuerza de trabajo, decían los viejos marxistas. ¿Por qué está pensando que hoy el animal que mejor representa el sujeto de la época es la serpiente? Porque ya no queda confinado al espacio de encierro, sino que se va a mover en el espacio y va a ir generando, va abriendo, va a ir moviéndose en el espacio a partir de sus propios desplazamientos. Va a decir, no es un trabajador acotado, sino que está en permanente movimiento y entonces ya no tiene limitaciones a su producción. Es un empresario, va a decir Byung-Chul Han. Y traemos ahora el artículo de Sibilia. Sibilia ya la presentamos, es argentina, aunque hace ya más de 10 años que vive en Brasil, es antropóloga. Acá pueden ver algunos de los textos que ella ha publicado. El hombre posorgánico, después del cuerpo sería. La intimidad como espectáculo, una característica muy propia del presente. Antes la intimidad quedaba guardada, escondida en el diario íntimo, hoy está en Facebook. Redes o paredes, que es un libro, para mí debería ser de lectura obligatoria para los que nos dedicamos a la enseñanza, porque lo que ella se pregunta es por dónde circula ahora el conocimiento, si entre las paredes o en las redes. Pero en el artículo que ustedes tienen para esta clase, el eje, podríamos decir, responde a la pregunta que nos planteamos en esta unidad: ¿cómo es ser sujeto en la contemporaneidad? Y ella habla de este pasaje, del proletario a emprendedor. ¿Y qué dice Sibilia? Sibilia dice: en la modernidad, quien encarna la figura del héroe es el trabajador, el proletario, el empleado, el padre de familia, va a decir en algún momento.
Pero en el presente, o sea, en la contemporaneidad, la figura del éxito se desplaza al emprendedor, el empresario, el influencer. La persona que hoy se gana los respetos no es, como yo les decía en la introducción de la clase, un investigador del CONICET. Ya no hace falta que haya hecho algo para mejorar el mundo. Ya no estamos hablando de Gandhi, de la Madre Teresa o, no sé, de Martin Luther King. Hoy la persona que seduce y que contagia y que frente al adolescente genera esa seducción de querer parecerse, es aquel que genera influencias. Por eso estos autores hablan de que se muta, que mutamos, que hay una transformación y una puesta en valor de la figura del emprendedor. Pero ¿qué es lo que nos dice Sibilia? Que esto no solamente sucede o se mueve, digamos, como lógica empresarial adentro de si yo, mi trabajo es vender galletitas, bueno, tengo que meterme en el espacio, ganar el nicho, quitarles los clientes a todos. Lo que nos dicen es que la potencia de esta lógica, este modo de construir subjetividad, se mete en nuestra vida cotidiana. O sea, las preguntas que hoy nos hacemos están más del lado de qué me conviene, cómo administro mis contactos, que del lado de cómo puedo yo ser útil al mundo social. Y como les decía, Sibilia está especialmente preocupada en reconocer qué cuestiones formatean a los sujetos, ¿no? Entonces ella dice de la gran capacidad que tienen las redes sociales para incidir en nuestra vida. Ella va a decir, hoy nos cuantificamos, nos da la medida de nuestro valor, se procesan likes o en posteos compartidos, o sea, cuánto valgo la cantidad de me gustas que otros me ponen. Por eso dice que la subjetividad que se construye en la red, no en las paredes, sino en la red, requiere de la aprobación del otro, ¿sí? Con lo cual supone una enorme fragilidad, porque si un martes yo hice 4 posteos, pero nadie lo compartió, y subí 3 fotos y nadie le puso like, mi autoestima está en desgracia. Otra de las características de la sociedad actual, va a decir Sibilia, es que la red se presenta como un horizonte ilimitado, como si yo entro a la red y tengo 24 horas de wifi, puedo ver todas las series, jugar todos los juegos online, bajar las letras de todas las canciones en Spotify, tener contactos con personas que viven en Australia, y ella se ocupa en distinguir, y en esto va a estar muy de la mano con el texto Sociopolítica y con esa línea de Han cuando dice vivimos una ilusión de libertad. Sibilia va a decir, es bueno aclarar que la red no es en sí un espacio de libertad, pareciera que habitamos un espacio de libertad, porque a la vez que todo se nos presenta a la distancia de un clic, también sabemos que mientras damos clic a un link nos perdemos 800 links. Entonces dice, ahí hay un mecanismo de que nos cautivan, nos atrapan, y ella va a finalizar diciendo, escaparse de la red es más difícil que escaparse de la pared. Lo dije al revés de como lo leí, pero dije lo que dice la autora, ¿no? Que en definitiva que estamos más complicados para el uso de la libertad en esta contemporaneidad que quizás en la época de la modernidad, donde por lo menos cuando nos íbamos de los espacios de encierro y nos recluíamos en nuestro espacio íntimo de la vivienda, hasta ahí no llegaban las cámaras del panóptico. Hoy ya no necesitamos del control externo para poner nuestra vida en las redes. Vamos gustosamente a ofrecer nuestra vida y nuestro tiempo en las pantallas. Y con esto la crítica es que cada vez tenemos menos un ejercicio pleno de libertad y de autonomía. Nos queda entonces el último rulo de esta clase, que tiene que ver con cuánto inciden estas características que ya nos hacen pensar que habitamos una nueva época, y cuánto más este cuatrimestre, para ver todos estos movimientos en clave ya
de institución, educación, escuela y en clave de cómo enseñamos y qué se le así como qué se le demanda al sujeto del presente, qué se nos demanda a los educadores del presente. Allá vamos. Último capítulo.